noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta presentación del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchas gracias a todos los titulares y representantes de las instituciones participantes en el observatorio también por estar el día de hoy, con nosotros aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Vamos a tener esta presentación, como ustedes saben, e inmediatamente después la conferencia inaugural del observatorio a cargo del profesor Armin von Bogdandy. Le voy a dar la palabra, en primer lugar, al Ombudsman Nacional, al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al licenciado Luis Raúl González Pérez. Por favor. Por favor. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un verdadero gusto estar nuevamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Ustedes saben que me liga muchísimas cosas con esta institución y bueno, volver a este espacio realmente me enorgullece. Es un espacio que simplemente dejé por un ratito, pero que retornaré posteriormente. Me da mucho gusto compartir la mesa con tan distinguidas personalidades. Agradezco al señor director del Instituto, Pedro Salazar, la convocatoria para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pudiera estar presente en este proyecto que es muy importante. Saludo a todos ellos y en obvio de tiempo no los menciono, y saludo desde luego también al doctor Jesús Orozco, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad, y al juez Ferrer MacGregor de la Corte Interamericana. Señoras y señores, en el ámbito de los derechos humanos se enfrenta en México una de sus etapas críticas y desafiantes. Resulta paradójico que esta situación persista a pesar del reconocimiento tan extenso de los derechos humanos que implicó la reforma del 2011 y que desde hace más de 2 décadas se cuente con organismos encargados de su protección y defensa. Las normas existen, las instituciones están creadas, pero todavía para muchas personas los derechos humanos siguen siendo vistos como una cuestión teórica o doctrinal y no como una realidad objetiva y con una dimensión práctica. A casi 4 años de concretada la reforma constitucional, de alguna manera apenas estamos comprendiendo y asimilando su magnitud real, sus alcances y consecuencias. Mucho es lo que se tiene que debatir, mucho es lo que se tiene que reflexionar, y muy diversos son los campos y ámbitos en los que su aplicación tiene más interrogantes que respuestas. El gran reto es su implementación. Llegar a su aplicación plena no es, ni puede ser, una tarea exclusiva de las autoridades. Es una empresa que requiere la participación y compromiso de toda la sociedad. Para alcanzar lo anterior, un paso necesario e ineludible es que tanto las autoridades como los ciudadanos estén en posibilidad de adquirir un bagaje de conocimientos básicos e indispensables en materia de derechos humanos, así como contar con herramientas de apoyo y consulta que coadyuven a tal fin. Para que se pueda hacer uso de algo es necesario conocer cuál es su objetivo, entender su mecanismo de funcionamiento y solo entonces proceder a accionarlo o utilizarlo permanentemente. Por paradójico que parezca, en esta época en la que cuando menos en México mucho se habla de manera cotidiana, ya sea por mero discurso o convicción, de los derechos humanos, creo que aún es necesario reforzar los mecanismos de divulgación entre la población en general para que conozca claramente el objetivo, finalidad, integración, mecanismos operativos y alcances del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos de nuestro país y necesariamente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La falta de claridad al respecto con frecuencia genera cuestionamientos infundados y genera expectativas que no corresponden a la realidad. Mucho se ha mencionado la necesidad de educar en y para los derechos humanos, cuestión cuya relevancia quiero reiterar.
Es necesario articular esfuerzos entre las instancias educativas de cada país, los organismos estatales de promoción y defensa de los derechos humanos, las instancias jurisdiccionales y el sistema interamericano, para diseñar estrategias y generar contenidos pertinentes para fortalecer o, en su caso, propiciar el que se eduque a la sociedad en derechos humanos a efecto de que se genere un nuevo paradigma cultural que coloque a los mismos en el centro o eje de nuestra actividad cotidiana. La vigencia plena de los derechos humanos no puede entenderse como una tarea exclusiva de las autoridades nacionales o organismos internacionales. Se requiere un compromiso conjunto, integral, y el que la sociedad deje de ver los derechos humanos como algo abstracto y lejano, para asumirlo como algo concreto e inmediato. De ahí la pertinencia y utilidad del observatorio que hoy se presenta, el cual no solamente pone a disposición de los públicos especializados y de la población en general los criterios y decisiones del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, sino que también vincula o sirve como punto de encuentro para las distintas instancias que a nivel internacional están dando seguimiento y estudian dichas determinaciones, así como la situación de los derechos humanos en nuestro país y en nuestro continente. Este esfuerzo potenciará los alcances de otros trabajados dignos de todo reconocimiento, como lo es, por citar un ejemplo, el llevado a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Atendiendo a su diseño y concepción básica, el observatorio tendrá mucho que ofrecer a todos, pero en particular considero a los académicos, investigadores y estudiantes. La reflexión y el debate libre, plural e informado que se da en el ámbito académico, así como la investigación especializada y de alto nivel que se lleve a cabo, son un campo fértil de ideas, opiniones, críticas que trascienden el entorno puramente educativo y generan insumos útiles para las autoridades y las instancias que toman las decisiones y formulan las políticas públicas. Los estudiantes que tienen acceso a estos recursos dan a su formación un perfil y contexto de derechos humanos que cada vez más se afirma como un requerimiento indispensable para su desarrollo profesional. Celebro el establecimiento de este observatorio y hago expresa mi confianza en que el mismo cumplirá con sus objetivos, al contar con el apoyo y participación de todas las instancias involucradas en su inicio y operación. Las universidades e instituciones de educación superior cumplen con una función esencial que es del más alto interés público. Han sido y están llamadas a consolidarse como la base y fuente que genere la transformación cultural en materia de derechos humanos que nuestra nación reclama. En particular, como universitario, me congratulo que el mismo tenga su sede en la Universidad Nacional Autónoma de México y en específico en este instituto. La lucha por el reconocimiento y vigencia de los derechos humanos en México contemporáneo no se podría entender sin la intervención de la Universidad Nacional y de muchos ilustres universitarios. Este observatorio suma y da continuidad a esos esfuerzos y al compromiso asumido por el rector José Narro para involucrar y comprometer a la educación superior con el respeto, promoción y defensa de la dignidad humana. En este sentido, concluyo citando al doctor Jorge Carpizo. Una buena parte del futuro de los derechos humanos se encuentra en el conocimiento, la educación y la cultura sobre ellos. De esto no cabe duda alguna. Y, por tanto, hay que instrumentar campañas para mejorar la educación sobre los derechos humanos tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados. En este aspecto, todo lo que se realice será insuficiente. Más cultura, más educación, más conocimiento sobre los derechos humanos, más difusión, más comprensión de qué son ellos y cómo se les protege, siempre será muy útil. Hasta ahí la cita. Este Observatorio Interamericano de Derechos Humanos estoy seguro que aportará mucho para avanzar en ese camino. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra el doctor César Astudillo, investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas y abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, señor director. Constituye para mí motivo de privilegio, especial satisfacción, estar también hoy en este auditorio de mi casa académica. Ciertamente, como lo acaba de referir el señor presidente de la Comisión Nacional, estamos momentáneamente fuera, pero con el placer, el privilegio de
regresar y hacerlo de manera reiterada. Saludo con especial aprecio, simpatía a las y los integrantes de este presidium que su sola presencia refleja esta convergencia de voluntades para crear este observatorio del sistema interamericano y que permite advertir el nivel de compromiso que las instituciones del Estado mexicano vinculadas con la defensa, la tutela, la protección de los derechos humanos, las instituciones académicas que tienen como propósito generar conocimiento, reflexiones a partir de los derechos fundamentales, hoy se encuentren aquí con nosotros. Me parece que estamos en los inicios de constituir lo que no tengo dudas en algunas décadas será considerado ya parte del patrimonio constitucional del Estado mexicano, porque estamos iniciando la construcción de un conjunto de razonamientos, reflexiones, ideas, criterios de órganos encargados de la protección y defensa de los derechos humanos que se están realizando a partir del ámbito nacional, en donde evidentemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los órganos jurisdiccionales del país, pero también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las respectivas de los estados de la República, tienen un papel preponderante en el ámbito interno, pero también desde el ámbito interamericano, el papel que tienen las dos grandes instituciones pilares del sistema interamericano, como son la Comisión y la Corte Interamericana, y que todo ese conjunto, tanto de razonamientos, de criterios, de ideas o de determinaciones formales, no dudo que generarán en el futuro un patrimonio constitucional de nuestro país en beneficio de los derechos. Se inicia también un diálogo que es muy importante, un diálogo que no es estrictamente un diálogo judicial entre las instituciones interamericanas y las instituciones nacionales, sino que es un diálogo verdaderamente institucional, un diálogo académico, un diálogo multidisciplinario que justamente congrega a distintas instituciones, que congrega a distintos esfuerzos para analizar las implicaciones que las determinaciones tanto de la Comisión como de la Corte ya están teniendo, pero que seguirán y cada vez con mayor intensidad teniendo una implicación, un impacto muy significativo dentro del orden constitucional mexicano. Hoy, como nunca, los derechos fundamentales están iniciando también a advertir esa capacidad de condicionamiento, esa capacidad de penetración, no solo del ordenamiento jurídico mexicano, sino esa capacidad de condicionamiento de las políticas públicas que deben ser avanzadas por todos los poderes públicos del Estado mexicano y en donde la Universidad Nacional no es la excepción. La Universidad Nacional también está en el proceso de avanzar políticas universitarias a favor del respeto, la promoción, la protección, la tutela de los derechos al interior de la vida universitaria. Y esa capacidad de condicionamiento, me parece, no solo llega o debe llegar a modificar lo que sea necesario modificar del ordenamiento jurídico mexicano, a implementar estas políticas públicas, sino también, y lo que me parece cada vez más importante, a modificar no solo dinámicas institucionales, sino también actitudes personales. Mucho de la compenetración que debemos tener con los derechos fundamentales en la versión actual pasa no solo por cambios institucionales, sino también pasa cada vez más por actitudes personales frente a la concepción de los derechos. Me congratulo que sea ciertamente, como lo ha dicho el señor Ombudsman, que sea desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, desde donde se articulen estos esfuerzos,
Baste reconocer a los dos grandes pilares que han impulsado el sistema interamericano. Evidentemente, quiero recordar al maestro Héctor Fix-Zamudio, pero también recuerdo al doctor Sergio García Ramírez, aquí presente, como dos grandes impulsores de este sistema interamericano y que afortunadamente están con nosotros y forman parte de el patrimonio institucional de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Me parece, pues, que es una gran iniciativa y desde la Oficina del Abogado General de esta universidad brindar todo el apoyo para que este esfuerzo sea un esfuerzo verdaderamente en beneficio de los derechos, pero no en esa acepción teórica a la que hacía referencia el señor Ombudsman, sino que realmente esto tenga beneficios reales, porque realmente el Estado constitucional y democrático de derecho, lo sabemos, no solo se funda en el reconocimiento cada vez más amplio y extendido de los derechos, sino fundamentalmente en que esos derechos sean una realidad efectiva y que tengamos la capacidad de remover los obstáculos que impiden el adecuado acceso, el adecuado ejercicio de estos derechos. Me parece que este observatorio es, pues, una gran idea en beneficio de una inyección de vitalidad al sistema democrático, porque en la medida en que inyectemos de derechos a nuestro sistema y esos derechos sean una realidad, estamos dándole verdadera vitalidad, estamos inyectándole nueva salud al sistema democrático. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el doctor Diego Valadez, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional e investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias, señor director, distinguidos integrantes de la mesa, señoras y señores, colegas y amigos. Ciertamente, todos aplaudimos esta brillante iniciativa del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de integrar un observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, en adición a esa brillante decisión, la de incorporar para que coordine el programa a Magdalena Cervantes, cuya inteligencia sin duda generará los resultados esperados. Por otra parte, celebro que en esta ocasión estén presentes tan distinguidas personalidades, tanto en la mesa cuanto en el público, y también muchos interesados en temas clave de nuestro tiempo, los derechos fundamentales. El recorrido que han tenido estos derechos justamente marca las características del constitucionalismo. Parafraseando a Constant cuando hacía referencia y distinguía entre la libertad de los antiguos y de los modernos, podríamos hoy distinguir entre la Constitución de los antiguos y de los modernos. La primera, la que identificamos en toda sociedad organizada en Estado, se preocupaba fundamentalmente por la organización y las funciones del poder. La Constitución de los modernos, que arranca con la Revolución Gloriosa y que se consolida con las revoluciones estadounidense y francesa, en ese siglo tan fecundo para el pensamiento político y para el pensamiento institucional, permitió incorporar un nuevo elemento, el de los derechos humanos. Pero podemos ir hoy un poco más allá. Podemos hablar ya no solo del constitucionalismo moderno, también del constitucionalismo contemporáneo, porque le da a los derechos fundamentales una nueva dimensión. La dimensión de eso, de los derechos humanos, a lo que se agregan otros conceptos como el de dignidad y como el de ambiente inclusive. De suerte que el derecho constitucional de los contemporáneos es un derecho que está profundamente permeado por los conceptos acerca de los cuales hoy se hablará. Y es por eso también muy importante que contemos entre nuestros conferenciantes, en primer lugar al conferenciante magistral, el doctor von Bogdandi, también, por supuesto, a la doctora Laurence Bourgogne Larsen y, por supuesto, a nuestra querida amiga, ya muy frecuentemente parte de este instituto, Mariela Morales. ¿Por qué? Porque se está desarrollando
esa nueva vertiente del ius constitucionale comune, y que justamente se construye en torno al gran tema de los derechos fundamentales. Por eso mismo, en el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, nos hemos preocupado por un cambio importante por lo que respecta a su normativa estatutaria, para que deje de ser, y así se acordó en el último congreso que tuvimos, el más reciente, para mejor decir, en Argentina, para que el Instituto Iberoamericano deje de ser iberoamericano en función de sus integrantes y lo sea en función de su objeto de estudio. Gracias a eso se pudo integrar, entre otras secciones, la alemana que preside el doctor von Pogdandi, y gracias a eso pensamos también en el Instituto Iberoamericano ampliar nuestra presencia en nuestro propio continente y estar conscientes de que en el siglo XXI, en este continente de libertades, todavía tenemos colonias, como es el caso de la Guyana Francesa, y que todavía tenemos un número importante de países que no hemos incorporado al sistema iberoamericano, por lo que se refiere al objeto de estudio y particularmente al gran tema del ius constitucionale comune. Y ahí están los países antillanos y del Caribe, y ahí están países como precisamente Surinam y Guyana, que necesitan incorporarse, y tenemos que darle voz a sus constitucionalistas en el Instituto Iberoamericano, porque compartimos propósitos, además de problemas semejantes. Estas reflexiones, que se escucharán a lo largo de la mesa que luego presenciaremos, y la nueva participación que es necesario que convoquemos por parte de otros integrantes de la comunidad continental preocupada por el desarrollo de los derechos que nos son comunes, es lo que se ve favorecido e impulsado significativamente por el establecimiento de este importante observatorio que el Instituto de Investigaciones Jurídicas hoy, en una fecha que será memorable, pone en funcionamiento. Congratulaciones, señor director, congratulaciones a todos los que van a formar parte de ese gran proyecto y gracias por darnos la oportunidad de participar en esta mesa, pero cuando hablo en plural no lo hago en un plural majestático, sino en un plural comunitario, por darnos la oportunidad de que a partir de la iniciación de las presentaciones, comenzando por la de nuestro ombudsman y del abogado general, estemos ya entrando en los puntos y en los temas que tanto nos interesan, y así lo demuestra la calidad de los asistentes y seguramente el interés que también expresan quienes nos siguen por Internet. Gracias a todos. Tiene la palabra el doctor Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y también investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Buenos días. Se ha dicho en otros términos, pero quiero decirlo con una redacción distinta. Hoy es un día de fiesta, no solamente de fiesta académica, sino de fiesta respecto de la causa en la que todos los que estamos aquí creemos, que es la causa de los derechos humanos. Los derechos humanos son uno de nuestros más importantes productos civilizados, y nosotros, las mujeres y los hombres de hoy, que nos tenemos por civilizados, somos a la vez en buena parte producto de esos derechos. Yo quiero felicitar muy calurosamente al doctor Pedro Salazar por esta iniciativa, a la que el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM se ha sumado con todo entusiasmo. Creo que todo lo que se haga para fortalecer, para visibilizar aún más, para apoyar
el sistema interamericano de derechos humanos es de enorme importancia. Y entre los objetivos de este observatorio, muy importantes están un seminario de análisis de los temas, de las resoluciones que emita la Corte Interamericana, un proyecto editorial para no solamente difundir, sino para analizar sentencias, una actualización de las obras de jurisprudencia, insumos para la investigación que van a ser importantísimos. La investigación sobre estos temas es hoy muy productiva, pero debe seguir siéndolo. Y algo de la mayor importancia, propiciar la formación de estudiantes, no solamente en el tema de derechos humanos, sino específicamente en el tema del sistema interamericano. Entonces, es un momento de gran alegría, de grandes expectativas, de grandes esperanzas. Es para mí un honor estar con tan distinguidas personalidades que nos acompañan tanto en el Presidium como entre el público. Y simplemente quiero concluir felicitando nuevamente al autor de la iniciativa y expresando mis augurios de que este observatorio tendrá una función muy importante que cumplir, no solamente en el ámbito universitario, sino que también a partir del ámbito universitario en cuanto a la vinculación de la sociedad con el tema de los derechos humanos. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Francisco Valdés Ugalde, director general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Muchas gracias, señor director. Conocer los derechos humanos es conocer el funcionamiento de las garantías que los avalan. En un proceso múltiple de transiciones que están cambiando y simbrando la faz del Estado y del orden constitucional mundial, esta es una tarea fundamental. Y precisamente estamos frente a una iniciativa generada por este instituto y cuyo liderazgo en esta materia reconocemos y hemos acompañado precisamente porque consideramos que es de gran trascendencia. Se trata precisamente de observar y de analizar uno de estos sistemas internacionales que están haciendo que el Estado internacionalmente tenga un proceso de cambio. El eje del observatorio es un acercamiento a las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de distintas actividades, tanto académicas como de difusión, que permitan un conocimiento mayor y mejor sobre el amplio abanico de estas decisiones en materia de los derechos fundamentales. Debe destacarse la importancia del sistema interamericano más allá de la simple consideración de sus resoluciones, determinaciones que por sí mismas son valiosas y de vital importancia en la región, pero que no deben reducirse a un aspecto meramente de cumplimiento de las mismas, sino que canalizan la conducta de los estados hacia prácticas favorecedoras de los derechos humanos, precisamente en esta gran transición que la institución estatal está teniendo mundialmente. La argumentación de jueces, magistrados y ministros, la actuación de los defensores de los derechos humanos, el quehacer de cualquier autoridad tiene y debe estar revestida del sentido y alcance de lo que se ha decidido en derechos humanos en el seno del sistema interamericano. Debe existir una congruencia con el marco constitucional de cada país. En el caso de México en particular, una congruencia con el marco constitucional que se estableció en el 2011 y que ha generado un conjunto de oleadas de transformaciones que aún no termina y en el que queda muchísimo por hacer, y la efectividad del control de convencionalidad, que dicho sea de paso, se enfocó en el sistema interamericano.
Por eso, conocer, discutir, analizar y difundir las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a partir de una iniciativa de instituciones académicas y de investigación a la que se han sumado instituciones públicas era ya una tarea pendiente e indispensable que realizar, y precisamente por ello nos congratulamos hoy de estar aquí acompañando como institución y personalmente a las demás instituciones y personas que se han sumado y que seguramente seguirán sumándose a esta iniciativa. Es motivo de celebrar que esta iniciativa haya partido del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuyo liderazgo, repito, en la materia es indiscutible, y que este sea la sede del observatorio. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México, cuenta con una vocación importante en la docencia e investigación en derechos humanos y desde luego toma como base la enseñanza de las decisiones del sistema americano. Por eso se suma con entusiasmo a las acciones y trabajos propuestos para darle realidad a este observatorio. Estamos convencidos, sus integrantes, de que la reunión de las instituciones que impulsan esta iniciativa dará fortaleza política y aliento intelectual a la promoción y a la protección de los derechos humanos. Muchas gracias y enhorabuena. Tiene la palabra la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy buenos días a todos, a los distinguidos miembros del Presidium y nuestros invitados. Y quiero decirles que también en la Suprema Corte recibimos con mucho agrado la invitación a formar parte de este observatorio. Como saben, la Suprema Corte ha tenido durante los últimos años una gran cantidad de trabajo en favor de los derechos humanos y fue objeto de un reconocimiento por parte de la comunidad internacional. El ministro presidente Luis María Aguilar va a continuar con toda esta dinámica que ya se traía en la administración del ministro Silva Mesa. Y una de las primeras decisiones fue justamente crear dentro de la Suprema Corte de Justicia la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos como un órgano específico para hacer todo este trabajo de manera más sistemática. El ministro tuvo a bien nombrarme titular de esta dependencia y yo iba a tener una mano derecha que era Magdalena Cervantes, que es justamente quien Pedro Salazar amablemente invitó ahora en el observatorio, por lo que sí soy no primera perjudicada en esta decisión, pero muy contenta de que el trabajo que ya Male venía realizando en la Corte se va a continuar ahora en el seno de nuestro instituto, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de nuestra casa, la UNAM. Estoy muy contenta de que en este observatorio, como primer punto, se coloque algo que era más que indispensable. El punto de encuentro de personas y redes que estudian el sistema interamericano, porque en efecto somos muchos los que estamos en estos estudios y creo que este observatorio también es una forma de mejorar el uso de los recursos públicos que cada una de nuestras instituciones recibe y que de manera ordenada y coordinada podemos ir mejorando en cuanto a no duplicar los esfuerzos. Como saben, una de las acciones más importantes de la Suprema Corte fue, a partir de la firma en 2012 de un convenio con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la constitución del buscador jurídico en materia de derechos humanos, que va a ser uno de los principales insumos que ahorita se van a aportar para que el observatorio funcione mejor. No sé si todos los aquí presentes conozcan este buscador jurídico en materia de derechos humanos que funciona al interior de la Corte, pero es la manera como nosotros hemos creído que se puede dar una consulta fácil, rápida y sistematizada de los ordenamientos jurídicos y precedentes judiciales nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Es un sistema de consulta y búsqueda de información de ordenamientos y precedentes internacionales especializados en derechos humanos que integra la legislación del sistema interamericano, sentencias, opiniones consultivas, resoluciones de seguimiento y jurisprudencia para la extracción y explotación de la información, dotando a los usuarios de un sistema de consulta exhaustivo, confiable y de fácil acceso. Este espacio virtual contiene la jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana, analizada y sistematizada a partir de los primeros 30 artículos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Utiliza una unidad de análisis básica de cada uno de los párrafos de las sentencias y este buscador ha sido hasta ahora una herramienta que se va a seguir alimentando y que nos pondremos de acuerdo de qué manera ahora este buscador es parte y ayuda a lo que también se fija como uno de los objetivos ahora del observatorio, que es el de proporcionar insumos para la investigación, no solo al interior del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sino de todas las instancias que las distintas instituciones públicas tenemos ahora como obligación. Así que yo también me sumo al beneplácito y a este día de fiesta para los derechos humanos, con el compromiso de la Suprema Corte de colaborar en todo lo que para nosotros sea posible. Muchas gracias. Alejandro Anaya Muñoz, director de la sede Región Centro del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y profesor investigador de la División de Estudios Internacionales de esa importante institución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salazar. Buenos días. Saludo a todos los miembros de la mesa, a todos los presentes interesados en el tema que nos ocupa, el sistema interamericano. Transmito un saludo de parte de nuestro director general, doctor Sergio López Ayón, y el compromiso institucional de sumarnos a esta excelente iniciativa que saludamos, que felicitamos, que congratulamos con mucho entusiasmo y con mucha decisión. Y por supuesto, agradecemos que se haya invitado al CIDE a ser parte de este importante esfuerzo y vaya, es algo que distintos profesores, distintos investigadores, colegas míos del CIDE están haciendo, están trabajando, entonces nos llega más o menos de manera natural, por un lado, pero también por otro lado va a ser una manera de impulsar a que más colegas se interesen en la agenda. Pues en cierta medida sorprendente cómo en los últimos años cada vez más académicos no juristas, porque a lo mejor en la academia jurídica ha sido un poco más tradicional, un poco más común que haya estudios sobre los derechos humanos, pero en las otras disciplinas no tanto. Y el CIDE, siendo un centro multidisciplinar en ciencias sociales, está experimentando esto y a mí me parece no solamente interesante, sino muy alentador, ¿no? Que colegas de estudios políticos, estudios internacionales estén trabajando en materias relacionadas con el sistema internacional de derechos humanos en general y con el sistema interamericano en particular, con bases de datos, con estudios concretos, etcétera. Entonces, estamos muy contentos de sumarnos a esta iniciativa que, por supuesto, consideramos muy importante y muy relevante. 70 años, ¿no? Ya casi 70 años de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 60 años de la instalación de la Comisión Interamericana, pocos menos, pero también muchos años de la instalación de la Corte, decenas o más de informes de país, de informes temáticos de la Comisión, de informes de fondo de la Comisión sobre casos, ya varias décadas del primer informe de fondo de la Comisión sobre un caso mexicano. Bueno, pues ciento y tantas sesiones de la comisión, ¿no? Ya la semana pasada se completó una más, bueno, hace un par de semanas, centenas de medidas provisionales, medidas cautelares, por supuesto las sentencias de la Corte, etcétera, y pues casi un consenso en la academia, pues el hemisferio al menos, en la importancia que han tenido todos estos actividades, todas estas acciones, las decisiones de los órganos del sistema interamericano. No solamente en los procesos
jurídicos, constitucionales, sino en los procesos políticos, sociales de nuestros países. Claro, de manera particular en América Latina, pero en todo el hemisferio. Entonces, la importancia es evidente, ¿no? ¿Cuál es el papel de los órganos del sistema interamericano hoy en día, ¿no? Porque me imagino que el observatorio pues, va a tener un interés particular en la actualidad, ¿no? Independientemente de la importancia de todas estas 70 años, casi 70 años de existencia, de surgimiento del sistema. Entonces, ¿cuál es el papel que está teniendo en la actualidad el sistema interamericano? ¿Cuál es el rumbo que está tomando? ¿Cuál es el rumbo que están tomando sus decisiones, su conformación? ¿Cómo se está relacionando con los estados? Acaba de pasar la comisión en particular, una turbulencia considerable hace un año, ¿no? Un par de años. Entonces, ¿cómo se está relacionando el sistema con los países del hemisferio? ¿Cómo están reaccionando los estados ante su, entre comillas, por supuesto, molesta actuación, ¿no? Entonces, son procesos súper interesantes. ¿Qué influencia está teniendo el sistema en estos procesos que mencionaba? No solamente los más eminentemente jurídicos, sino los sociales, los políticos. ¿Cuál es el nivel de compromiso de los estados? ¿Qué tan en serio se lo están tomando? ¿O qué tanto están tratando pues, de administrar la presión, ¿no? Monitorear la presión? En fin, un montón de preguntas bien interesantes que muchos colegas en el hemisferio y en Europa están abordando y están tratando y se están cuestionando y están dando respuestas interesantes. Pero como ya se mencionaba, en un contexto en el que hablamos poco entre nosotros. Incluso hasta nos citamos poco, creo, los que estamos trabajando en estos temas. Más allá de juntarnos, intercambiar impresiones, compartir resultados, etcétera. Entonces, de ahí el primer objetivo del observatorio me parece fundamental. Muchas veces hasta adentro de las propias instituciones ni sabemos que otro colega está haciendo un tema más o menos similar, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la función del observatorio de juntarnos, de propiciar que nos conozcamos y que hablemos, me parece extraordinaria, fundamental. Y por eso nos sumamos de manera entusiasta y decidida. Por supuesto, también compartiendo el resto de los objetivos de docencia, de generación de investigación nueva, de generación de información, etcétera. Entonces, no me resta más que volver a felicitar a Pedro, a todo el instituto y a las distintas instituciones que se están sumando y reiterar entonces, nuestro compromiso, nuestro interés en el proyecto. Felicidades. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Irene Spiño, directora del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Pues yo primero quiero agradecer, por supuesto, al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por la invitación y, por supuesto, también a Magdalena Cervantes por la invitación, pues prevalentemente por dos cosas. Primero, por la invitación a participar hoy aquí en este evento y, en segundo lugar, pues incluso más por la idea de crear este observatorio, que es de verdad un proyecto, pues, muy interesante y muy importante, porque como pues ustedes ya han pues más o menos tenido bastante claro desde las intervenciones que me han precedido, pues tenemos muchas instituciones que tienen muchos proyectos sobre los mismos temas y entonces en esta etapa creo que sea fundamental el diálogo. La metáfora del diálogo es una metáfora que a los constitucionalistas pues en las últimas décadas sí le encanta muchísimo, es una metáfora que está muy de moda, pero la verdad es que pues de verdad dialogamos, pues no sé, pues la dejo aquí, la pregunta la dejo aquí para que ustedes salgan de aquí y reflexionen.
Por supuesto, les voy a dar también los saludos del director general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Luis Efraín Ríos Vega, que por cuestiones de agenda pues no pudo asistir. Y pues ya se han enterado o pues ha quedado claro el hecho de que pues es muy importante analizar, profundizar todos los estudios que se refieren al sistema interamericano de derechos humanos, pero porque es importante pues bien a nivel nacional, pero también a nivel regional, digamos, ¿no? Pero pues creo que también sea importante analizar otra perspectiva. Estamos en el siglo XXI. Las cuestiones relativas a los derechos humanos son cuestiones globales, no son simplemente cuestiones nacionales. Entonces, creo que sea importante estudiar y analizar los derechos humanos pues, en el sistema interamericano, pero también con una perspectiva un poco de abertura, ¿no? De abertura hasta otros sistemas regionales. Pues, por supuesto, en mi caso, esta es una cosa que viene casi natural, porque pues yo soy europea por nacimiento, casi mexicana por adopción. Entonces, como que seguimos hablando de diálogo, creo que sea muy importante también crear un diálogo entre los diferentes sistemas regionales de protección de los derechos humanos, por diferentes cuestiones, por supuesto. No sé si puedo aprovechar para hacer un pequeño spot publicitario, un spot comercial. Pues aquí estamos varias instituciones que estamos trabajando sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Hay muchos proyectos, muchas iniciativas, muchas ideas, muchos estudios, muchos análisis, etc. Nosotros, como Academia Interamericana de los Derechos Humanos y como Universidad Autónoma de Coahuila, ya tenemos una iniciativa que va a tener lugar el próximo mes, el 11, 12 y 13 de mayo, en Saltillo, Coahuila. Me imagino que muchos mexicanos no lo conozcan, pero pues está ahí en el norte. Y muchas de las personas que están aquí pues van a ser ponentes, y aprovecho para recordarle la cita también. Que no se le olvide. A lo mejor en los últimos días también le ha llegado algún correo. No, pues es broma. Entonces, es un observatorio, y aquí tuvimos algunos problemas legales de plagio con los nombres, Observatorio Interamericano y Observatorio del Sistema Interamericano, pero ya lo solucionamos, lo tenemos controlado. Y es un observatorio interamericano de derechos humanos. Es un evento, es un seminario internacional que se va a desarrollar en 3 días. Y es el primer observatorio interamericano de derechos humanos que va a organizar la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Y quiere ser un ejercicio académico específicamente de diálogo entre el sistema interamericano y el sistema europeo. Entonces se van a debatir pues, varios casos del sistema interamericano y del sistema europeo pues, sobre algunos temas, los temas más importantes en el marco de los 2 sistemas. Entonces, pues, quien quiera participar va a encontrar el programa del evento en la página web de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y la encuentran en la liga www.aidh.uadec.mx y pues en la página pues viene un formulario de inscripción. Entonces les ruego que se inscriban si pueden, si quieren, por supuesto, antes del 5 de mayo. Y pues ya termino el momento comercial y lo único que me queda es felicitar por la iniciativa y pues agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas para la organización del observatorio. Enhorabuena y muchísimas gracias. Se encuentra también con nosotros el doctor Francisco Javier Conde González, representando a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a quien agradecemos también su presencia y participación. Voy a inaugurar formalmente el seminario, pidiendo, por favor, a todos ustedes que se pongan de pie. Las instituciones de garantía de los derechos humanos, cuando se comprometen con su misión,
y ejercen a plenitud sus facultades, inevitablemente, como ya se ha dicho, se convierten en un actor incómodo para los poderes. Sobre todo, por supuesto, cuando esos poderes, por acción o por omisión, son los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Y no me refiero solamente a los poderes públicos estatales, sino también y cada vez más a diversos poderes privados que tienen una capacidad real para dañar nuestros derechos. Esa tensión que se presenta al interior de los estados, como ya se ha dicho, también está presente en la dimensión internacional. Por ello, las instituciones como el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos necesitan de un acompañamiento por parte de actores sociales interesados en la causa de los derechos. Un acompañamiento responsable, crítico cuando sea necesario, pero siempre comprometido con la misión estratégica y fundamental del sistema, la defensa de los derechos humanos de las personas en los países, en este caso, de nuestra región. El Observatorio del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, con sede en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero integrado por el amplio conjunto de instituciones que hoy nos acompañan y que conjugan una venturosa y prometedora alianza entre la academia, la sociedad e instituciones estatales de garantía, mexicanas e internacionales, surge como un espacio de encuentro para iniciativas que ya existen en torno al sistema y que ya se han mencionado, pero también de fomento para la promoción de proyectos nuevos que acompañen, estudien y den seguimiento a sus trabajos. Se trata de una iniciativa académica que promoverá seminarios, investigaciones, publicaciones, congresos, etcétera, y que tendrá al sistema como su objeto principal. Con ello, pretendemos estudiar al sistema, pero también y sobre todo contribuir a su consolidación. El observatorio que hoy presentamos y que coordina la maestra Magdalena Cervantes será, como debe serlo toda iniciativa académica, un proyecto imparcial y autónomo en sus dinámicas y trabajos, pero no es un espacio neutral. Frente a las tensiones entre los poderes y los órganos de garantía de los derechos humanos, se coloca de la parte de estos últimos. Estamos aquí porque estamos comprometidos con la agenda de los derechos humanos, porque creemos en la importancia de su protección y garantía efectiva, porque sabemos que se trata de una agenda prioritaria en nuestros países, porque estamos preocupados por lo que está pasando en nuestra realidad, porque creemos que tiene sentido impulsar el desarrollo de un jus comune latinoamericano inspirado y orientado en esta dirección, y porque sabemos que el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos ha sido y sigue siendo un actor estratégico para que esto sea posible. México, por desgracia, enfrenta en estos días una crisis sin precedentes en materia de derechos humanos. Los eventos de los últimos años y meses son desoladores. Precisamente por eso, desde esta Universidad Nacional Autónoma de México, en alianza con las instituciones que están aquí presentes, en este país, en este momento, impulsamos un observatorio inspirado y comprometido con la causa de los derechos. Declaro formalmente este 9 de abril de 2015 inaugurada esta iniciativa que tiene causa y que esperemos tenga mucho éxito. Agradeciendo la presencia a las autoridades que nos han acompañado y pidiéndoles a ustedes su paciencia en el auditorio, procederemos únicamente a cambiar los personificadores para que inicie la conferencia del profesor Armin von Bogdanti. Muchas gracias.